¿Ven mi pantalla, me imagino, no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Oh, gracias. Aquí estamos. Tengo dos presentaciones, pero esta es la que vamos a usar. Ya. El tema que me pide o me pidió el doctor Rivero tiene que ver, ¿no es cierto?, con envejecimiento activo. Para entender el envejecimiento activo, hay que plantear de que es un tema y ¿no es cierto?, un concepto que partió justamente desde las Naciones Unidas y fundamentalmente desde la Organización Mundial de la Salud. Y ya, ¿no es cierto?, antes de este siglo, ¿no es cierto?, en 1990 y tanto, se hicieron, ¿no es cierto?, los primeros ajustes y reuniones sobre esta temática. Y en el 2002, en Madrid, estuvo, ¿no es cierto?, o apareció ya traducido el término, ¿no es cierto?, de envejecimiento activo como un marco político. Es un artículo, un documento de más o menos, son 70 y tantas hojas, 74, y que aborda justamente que para que la población en general, los países en general, el mundo en general, ya visualizando en ese periodo el proceso de cambio demográfico y el envejecimiento de la población, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas y específicamente la OMS planteó de que era necesario que los países abordaran, ¿no es cierto?, el envejecimiento de su población desde una perspectiva política, es decir, deben levantar políticas, deben levantar, ¿no es cierto?, instancias que den respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de la población en todos los componentes, pero especialmente en la población ya envejecida. Sin embargo, debemos entender que para lograr un envejecimiento activo o un envejecimiento exitoso, que después se acuña ese otro concepto, necesariamente se deben abordar todo el proceso del ciclo de la vida y no cuando ya está viejo, porque cuando está viejo se expresan todos los componentes previos y de tal manera que en muchos casos pensar que vamos a lograr un envejecimiento activo cuando ya la persona pasó los 65 años es muy tarde, es demasiado tarde. Es como, ¿no es cierto?, correr una carrera de 100 metros o una carrera de fondo y llego, ¿no es cierto?, mal preparado y quiero, ¿no es cierto?, competir, ¿no es cierto?, en la carrera cuando no tengo las condiciones. Y de tal manera que en ese componente, el marco político que debe abordar o aborda el envejecimiento activo es un documento central, ¿cierto?, para entender en qué consiste ¿no es cierto? Y por ejemplo aquí dice, en este documento, lo tengo aquí, ¿no es cierto?, demarcado, los determinantes del envejecimiento activo, ¿no es cierto?, comprensión de la evidencia empírica en ese momento, en el 2002, ¿no es cierto?, cuando se realiza en Madrid este segundo encuentro mundial
sobre envejecimiento. Y obviamente, a contar de aquello, desde 2002 en adelante, se ha hecho el seguimiento. Las Naciones Unidas y sobre todo la OMS va siguiendo a los países cuando han ido incorporando, ¿no es cierto?, distintas políticas para que los países efectivamente vayan logrando o vayan dando respuesta a estas demandas que aparecen justamente por el cambio demográfico. Y dice dice, determinantes transversales, la cultura y el género. Absolutamente relevante. Determinantes relacionados con los sistemas sanitarios y servicios sociales. Absolutamente relevante. O sea, si no tenemos, ¿no es cierto?, sistemas sociales y sistemas sanitarios, ¿no es cierto?, de salud eficiente, difícilmente alguien está en la sala de espera. ¿Ustedes pueden dar aceptar que ingrese alguien? Sí, nosotros podemos, doctor. Perfecto. Hazlo entonces, porque para no salir de la pantalla. Entonces, los determinantes relacionados, ¿cierto?, con estos sistemas sociosanitarios. Es absolutamente necesario que los países tengan sistemas, ministerios, servicios, direcciones que apunten justamente a estos componentes, pero que además sean eficientes y sean nacionales y sean, ¿no es cierto?, universales. Determinantes conductuales. ¿Qué relevancia tiene eso? Determinantes conductuales. Es decir, si una persona tiene malos hábitos, difícilmente va a poder envejecer bien. Determinantes relacionados con los factores personales, es decir, enfermedades que se hayan ido adquiriendo y que están muchas veces directamente relacionados en un altísimo porcentaje con los hábitos de las personas, pero también podría haber una especie, ¿no es cierto?, o de hecho es así, la carga genética que pueda traer la persona, algunas alteraciones genéticas que podrían, ¿no es cierto?, determinar la proyección de su vida. Los determinantes relacionados con los entornos físicos, el mismo caso, ¿no es cierto?, de Quintero, como zona de sacrificio, por ejemplo. Efectivamente, las zonas donde hay contaminación, las personas envejecen de una forma mucho más rápida y obviamente de peor forma que en un ambiente obviamente libre de contaminación. Es decir, en todo caso, hoy día en el mundo encontrar zonas libres de contaminación es prácticamente muy difícil. Está todo contaminado, desde, ¿no es cierto?, los mares hasta el aire. Determinantes relacionados con el entorno social. ¿Para qué hablar, no es cierto?, del ámbito de cómo en los distintos países ha ido incursionando los aspectos de la droga, que va tomando sectores sociales y que los cautiva, ¿cierto?, la inseguridad, todos esos componentes de estrés que se transforman. Por cierto que son factores que no favorecen el buen envejecer, porque se transforman en factores estresantes para la vida y por cierto entonces favorecen que las personas envejezcan de mala forma. Y determinantes, ¿no es cierto?, económicos, absolutamente relevante. La pobreza, por ejemplo, es un factor absolutamente influyente sobre el mal envejecer. Es difícil que las personas pobres tengan un envejecimiento activo. En algunos casos se logra, pero tienen que ser muy resilientes. Entonces, todos esos componentes están dentro del marco político, que eso debe tomarlos en consideración los países. Otro aspecto que tiene que ver con estos, ¿no es cierto?, los envejecimientos activos, es la desigualdad de género. En nuestro país, por cierto, está abordándose de forma muy activa
De hecho, la nueva propuesta de la Constitución así lo propone, ¿no es cierto?, de que debemos disminuir la brecha en, ¿no es cierto?, la diferencia de género. Y por cierto, muchas veces el hombre no logra pesquisar de la forma eficiente, y sobre todo las personas ya de más edad, no tanto los jóvenes tienen más conciencia, pero también hay grupos que no tienen ni siquiera, ¿no es cierto?, la capacidad de entender que obviamente el solo hecho de ser persona, independiente del género, debemos tener igualdad de condiciones todos. Y de tal manera que en este caso el envejecimiento activo y desigualdad de género, que lo aborda Francisca Muñoz y Juan Manuel Espinosa, plantean algunos puntos claves que me gustaría resaltarlos. Los puntos claves que abordan justamente este asunto de la desigualdad de género. Dice, el envejecimiento activo debe ser un objetivo de salud para las personas de todas las edades y se fundamenta en la optimización de las oportunidades. Es decir, ¿no es cierto?, las personas, ¿no es cierto?, en el ámbito de las oportunidades que se dispone y que esas oportunidades están directamente relacionadas también con el nivel socioeconómico que las personas tengan, el nivel de educación que haya alcanzado y, por cierto, ¿no es cierto?, en el ámbito cultural, sobre todo en el entorno familiar, que vaya, ¿no es cierto?, transformando y llevando, ¿no es cierto?, a las personas con propósitos de, ¿no es cierto?, contribuir, pero sobre todo de desarrollo de sí mismo, de la persona, para, obviamente, su propia vida. Dicen también estos autores, el género es un determinante transversal del envejecimiento activo y refleja enormes desventajas de las mujeres mayores. Acuérdense que las mujeres en los últimos años, en las últimas décadas, han ingresado, ¿cierto?, en masa a la educación superior, han ingresado en masa al mundo laboral, todavía no en igualdad de condiciones, pero nuestras adultas mayores que tenemos hoy no tuvieron esas oportunidades. Era obviamente, sobre todo incluso el ámbito cultural, los padres no veían bien que las mujeres obviamente avanzaran en su estudio. Y muchas de ellas obviamente era el propósito de formar familias, se casaran relativamente jóvenes. Entonces, ¿para qué hablar de culturas como por ejemplo en Afganistán, donde las mujeres, después que habían avanzado en algo, retrocedieron después que llegaron los talibanes de nuevo y que no tienen ninguna oportunidad, ni siquiera la oportunidad de mostrar su rostro? O sea, es una cuestión ya, no sé, pues, ni siquiera yo creo que nuestros antepasados, ¿no es cierto?, ancestrales de primeros homínidos tenían esa conducta, tan influenciadas por elementos, ¿no es cierto?, culturales. Los factores de desigualdad, la mayor edad también, el peor estado de salud física, las diferencias de morbilidad y diferentes hábitos de vida, pero también el mayor impacto del deterioro de factores socioeconómicos y culturales, menor nivel de ingresos, analfabetismo, soledad, peores entornos. Todo eso se agrava más aún cuando es mujer. Es decir, una mujer, obviamente, que viva sola, tiene más dificultades de vivir sola en un entorno, ¿cierto?, que tenga riesgo. Abusos de todo tipo. Entonces, en ese aspecto, la mujer tiene menos oportunidades justamente para enfrentar todos estos componentes que están asociados a estos elementos, ¿cierto?, que van en desmedro de las personas.
Y por cierto también lo que tiene que ver con los servicios sanitarios deben, ¿no es cierto?, contribuir a la corrección de estas desigualdades, desde la prevención, la planificación, la asistencia y la investigación. Y por cierto, en nuestro país tenemos nosotros una salud que va orientada, ¿no es cierto?, a la promoción. De ahí, ¿no es cierto?, los CEFAM, la salud familiar, que tiene que ver, ¿no es cierto?, que los CEFAM deben empoderarse de sectores de la comunidad y deben estar, ¿no es cierto?, deben ser conocedores de todas las realidades de esa comunidad, de ese sector. Y de ahí los equipos son fundamentales. Pero ahí estamos al debe. Estamos al debe en el componente, ¿no es cierto?, de cuánto hemos logrado en que sean los equipos los que vayan a la comunidad y no la persona vaya cuando esté enferma, sino que nosotros tenemos que anticiparnos ¿no es cierto?, al juicio, ¿no es cierto?, de que se enferme la persona. Y para eso tiene que haber un componente muy relevante de promoción. Y de hecho, ustedes que van a ser los futuros médicos, van a tener roles relevantes, sobre todo quienes, y la gran mayoría de ustedes trabajan los primeros años en atención primaria. Y ahí donde se da la mayor lucha, el mayor debate, la mayor, ¿no es cierto?, debe ser el mayor rol de los profesionales en el ámbito, ¿no es cierto?, de ser los de primera línea en componer, ¿no es cierto?, de responder a las necesidades de la población, pero por sobre todo prevenir, promocionar el estado, ¿no es cierto?, de salud y no solo preocuparse de la enfermedad. De manera que es absolutamente relevante que tengamos en consideración estos aspectos fundamentales para, ¿no es cierto?, cuando la persona es mayor, cuando la persona es vieja, llegue en condiciones apropiadas. Y si ya no llegó en condiciones apropiadas, a lo menos, ¿cierto?, buscar mecanismos de atenuar con las condiciones que la persona llegó. Por ejemplo, si la persona es mayor y sigue fumando, bueno, obviamente hacer todo lo posible para que deje de fumar. Si la persona cuando es mayor llegó con sobrepeso o obesa, bueno, buscar todos los mecanismos para que disminuya, ¿cierto?, aquellos hábitos o aquellos, ¿cierto?, elementos que le están favoreciendo a esa situación. Si la persona es sedentaria cuando es mayor, probablemente ha sido sedentaria toda la vida, pero cuando es mayor, ojalá, ¿no es cierto?, logre entender de que a lo menos caminar es bueno. Y por cierto, nosotros y ustedes también deben dar el ejemplo. Caminar es absolutamente necesario. Yo hoy, por ejemplo, me vine de mi casa, camino 12 cuadras con 2 mochilas al hombro. Llego, ¿cierto?, con bastante, ¿cierto?, temperatura corporal, pero las camino y sobre todo cuando le dejo el auto, ¿no es cierto?, a mi mujer o a mi hijo, y yo digo, ya, hoy me voy caminando. Y lo veo como una oportunidad, porque es absolutamente necesario. Y eso hay que uno dar el ejemplo. La mejor forma de transformar la vida y de transformar a las personas es dar el ejemplo. Yo he tenido amigos médicos que, ¿no es cierto?, le transmitían a las personas que era absolutamente necesario dejar de fumar, pero terminaba ciertos procesos y se iba a lugares para fumar. Entonces, claro, las personas también saben y perciben de que también fuma. Entonces, es difícil dar, ¿no es cierto?, solicitar a un paciente un elemento que no lo cumple uno. O una nutricionista que, ¿no es cierto?, le pida a la persona que mejore su dieta o los cambios de hábitos de alimentación y está con sobrepeso o obeso y se ve y se percibe. Entonces, los ejemplos, ¿no es cierto?,
el transmitir con ejemplos o el hablar con ejemplo es lo más relevante en la vida. Entonces, a lo menos estos dos artículos, ustedes, ¿no es cierto?, deberían, yo se los voy a enviar. Pero hay otros artículos que son súper interesantes. Por ejemplo, ¿no es cierto? Miren, dice, ¿no es cierto?, los orígenes, ¿no es cierto?, los orígenes, o, ¿no es cierto?, donde comienza, ¿no?, la trayectoria del envejecimiento exitoso. ¿No? ¿Cómo uno puede buscar los orígenes? ¿Y dónde están? Bueno, desde, ¿no es cierto?, las condiciones y de equidad, sociales y de equidad, desde, ¿no es cierto?, la condición del niño, que va a permitir cómo se proyecta el estado de salud en la vida de la persona. Y de tal manera que los problemas ¿no es cierto?, que trae o expresan las personas mayores, adultos mayores, pero también adultos, muchos de ellos provienen desde la infancia. Y si no lograron salir, ¿no es cierto?, de esa situación, ¿y quién los puede sacar fundamentalmente de situaciones a veces sociales y de inequidad? La educación. La educación es el principal elemento, ¿no es cierto?, de tránsito social. De lo contrario, si una persona no tiene educación, lo más probable va a entrar en situaciones, primero, de que no comprende, segundo, ¿no es cierto?, que no va a tener oportunidades, porque si no estudia, bueno, tendrá que trabajar en situaciones que no decide él, sino que tiene que, obviamente, cumplir funciones muy específicas. Y por tanto, entonces, difícilmente podrá tener movilización social. Sobre todo, en muchos casos, entran en situaciones, ¿cierto?, de malos hábitos, desde, ¿no es cierto?, desde simplemente fumar hasta llegar, ¿no es cierto?, a situaciones más extremas, como las drogadicciones, que son absolutamente relevantes en cuanto a perjudicar la condición de salud de la persona. Yo recuerdo, y me voy a detener un segundo, recuerdo en la década del 90, cuando estuve haciendo un magíster en la Universidad Austral, y caminaba por alrededor del calle, ¿no es cierto?, por la ribera del calle. Habían dos componentes absolutamente relevantes para ese entorno, en ese periodo todavía. Primero, cerca del terminal, caían unas tremendas, a ambos lados del río, unas tremendas cloacas, ¿no es cierto?, de alcantarillados, y que era todo, ¿no es cierto?, el alcantarillado caía al río. No había tratamiento de aguas servidas. La gente incluso iba a pescar ahí, cerca de donde, porque llegaban muchos peces, iban a pescar. Ese era uno de los principales problemas. Pero además, en la ribera del río, recuerdo que había un grupo, cada vez que pasaba caminando por ahí, había un grupo de chicos, adolescentes, todos, 13, 14, 15 años, y entre ellos había una niña, alrededor de unos 15 años, haber sido 14 años. Y todos, ¿no es cierto?, aspiraban neopren. Bueno, como a los 3 años después, cuando fui a dar el examen de grado, me fui a caminar por el centro de Valdivia y me encontré a la niña de nuevo. Andaba en el centro de Valdivia. Pero una niña ya absolutamente deteriorada, de haber tenido unos 18 a 20 años en ese periodo. Y a tal nivel, además de enflaquecida, el daño que tenía la pobre chica, que ya había perdido, ¿no es cierto?, la inervación, no sé, había tenido un daño, ¿no es cierto?, a nivel de la musculatura extensora del cuello, porque para poder mirar tenía que levantarse así, se levantaba con el dedo, se levantaba la cara y se le caía la cabeza.
y andaba absolutamente, obviamente esa chica está muerta ya mucho tiempo. ¿Cuánto daño produce en la juventud esos hábitos? Entonces, tener en presente de dónde proviene y dónde nace el origen de el conseguir tener un envejecimiento activo, un envejecimiento exitoso, proviene, ¿no es cierto?, de no cuando ya la persona es mayor, a 65, es mucho antes. Por tanto, debemos tener presente aquello también. Y este último creo que es claro, para envejecer bien, ¿no es cierto? ¿Qué conductas debemos, ¿no es cierto?, poseer en el ámbito, ¿no es cierto?, de la vida. Y ahí, este es un artículo coreano que es bastante interesante. No sé, a lo mejor también se los envío. Por tanto, para que nosotros podamos, y ahora sí partimos, después de este preámbulo, vamos a partir, ¿no es cierto?, con la exposición propiamente tal, del envejecimiento activo. Esos artículos que ya les comentaba, yo se los voy a enviar también a Francis para que obviamente los compartan. El envejecimiento activo es un elemento, por favor, hagan, ¿no es cierto?, acepten la invitación. El envejecimiento activo. Los factores influyentes sobre las formas de envejecer. El envejecimiento activo como envejecimiento exitoso, como elementos centrales, que es el mismo concepto, pero que el envejecimiento activo parte justamente de la OMS y después aparecen estos otros envejecimientos, otros conceptos. En lo personal, me da más sentido el envejecimiento exitoso. Eso es para mí el concepto que envuelve todo y luego lo vamos a ver con más claridad. Porque el envejecimiento activo se refiere, ¿no es cierto?, que la persona mayor tenga un rol activo en la comunidad cuando ya sea mayor. Pero para hacer eso tiene que haber sido exitoso en el envejecimiento. En el contexto general, que ya lo abordamos en su gran medida, reforzar simplemente que para que nosotros podamos comprender el proceso de envejecer, todos pueden plantearnos esto cuándo empieza el envejecimiento. En último tiempo he estado conversando con el doctor Mendoza, ¿cierto? Víctor Mendoza, un mexicano, efectivamente también es médico, pero que curiosamente aborda, ¿no es cierto?, no la geriatría, sino que la gerontología. Y sobre todo la gerontología social. En el contexto comunitario, que es justamente un elemento central para entender cómo nosotros vamos envejeciendo. Porque el envejecimiento, ¿cuándo parte? Y ahí hay muchos autores, ¿no es cierto?, que se discute. ¿Nace o empieza desde la concepción o se inicia cuando termina el proceso ya, ¿no es cierto?, reproductivo más eficiente? O, como dice el doctor Mendoza, parte a los 45 años, porque antes es un proceso de desarrollo, ¿no es cierto?, de crecimiento. En lo personal, yo entiendo el envejecimiento como cambios que ocurren en la vida. Todos los cambios que van ocurriendo al interior, en las células, ¿no?, que van ocurriendo en las células, y que se transforma en los tejidos, órganos, sistemas y el individuo, y por cierto en la sociedad, porque se acumulan las personas mayores, va, ¿no es cierto?, transformando o va generando cambios en las distintas etapas de la vida. Por tanto, para mí parte desde la concepción, aun cuando las primeras 2 décadas y 3 décadas incluso son de crecimiento y desarrollo y de reproducción para la especie.
Pero, y ahí se construye todo, ¿eh? Las 3 primeras décadas, y sobre todo los 25 años primero, 27 años primero, se construye todo para los próximos décadas que la persona, ¿no es cierto?, quiera vivir o pueda vivir de la forma que obviamente lo pretende hacer. Esos primeros años de la vida son los más elementales. De ahí la relevancia que tiene la educación. Y de ahí la relevancia que tiene que una constitución asegure la educación para las personas. Porque aseguramos equidad. Aseguramos que las personas, independientes de dónde provengan, rurales, urbanos, apellidos distintos, puedan tener oportunidades en la vida para, ¿no es cierto?, tener, sobre todo, un buen desarrollo, contribuir bien a la sociedad, pero por sobre todo, envejecer bien en su vida. El que envejece bien en su vida, además, tiene poca carga o genera poca carga a la sociedad, a su entorno directo, a su familia. Por tanto, no es solo que la persona, además de tener una buena calidad de vida, también aporta en forma indirecta a que no se transforme en una carga para la sociedad. Y muchas veces tempranamente, y a veces por tiempos muy prolongados. De ahí entonces la relevancia que tenemos de entender este concepto de envejecimiento exitoso, envejecimiento activo, envejecimiento ¿cierto? Positivo también le llaman, o envejecimiento saludable, que aparece también ese concepto. Pero, ya les insisto, para mí el concepto más relevante es envejecimiento exitoso, porque de esa forma nosotros, cuando somos exitosos en algo, no en el ámbito del éxito que se ha ido instaurando en nuestra sociedad, que solo va en el concepto económico, sino que el envejecimiento de la persona, el éxito de la persona, de cuánto contribuye, de cuánto, ¿no es cierto?, aporta a la sociedad. Y, por cierto, de qué condiciones tiene su propia existencia. De ahí la relevancia entonces que para lograr un envejecimiento activo, y ya les comentaba el artículo, esto de 74 hojas, que nace justamente de la OMS como un marco político, se sustenta bajo 3 componentes centrales. Participación, ¿no es cierto? Participación, salud significa ausencia de enfermedad además, y seguridad social, seguridad en su entorno, seguridad que va a ser atendido a la persona y de buena forma. De ahí la relevancia que tenemos todos las personas que trabajamos ¿no es cierto?, en salud o en los servicios de salud, en los distintos niveles, que demos una buena atención a las personas. Porque de lo contrario, ¿para qué, ¿no es cierto?, nos optamos por aquello en lo cual es nuestra responsabilidad de, ¿no es cierto?, resolver los problemas y ayudar a las personas, más que resolver las personas, ayudar a las personas a que resuelvan sus problemas de salud. Bueno, estos 3 componentes, participación, salud y seguridad, son los determinantes del envejecimiento activo, son los pilares. Los pilares que sustentan que una persona logre envejecer exitosamente, que logre envejecer activamente. Y este envejecimiento activo, en un contexto de cultura y de género, debe abordar aspectos de servicios de salud y sociales, ministerios. Yo tuve la fortuna en el 2005
de estar en Japón viendo todas las políticas sociosanitarias de, ¿no es cierto?, de ese país para atender a las personas mayores. Pues bien, allá ellos tienen un macro ministerio de sociosanitario, y en donde engloba todo, toma a la persona en forma integral, e incluyendo, aborda incluso ahí, toma un departamento, toma lo que tiene que ver con todo lo que es con la, ¿no es cierto?, el voluntario, ¿cierto? Todo el trabajo del voluntariado. Y las personas trabajan, ¿no es cierto?, todo el día en una función y en la tarde hacen un voluntariado. Y están organizados en este sistema, están registrados, llevan, ¿no es cierto?, una hoja de registro en todo ese proceso, porque no solo dice yo voy a ser voluntario, sino que tiene que cumplirlo. Y por ejemplo, un estudiante o un funcionario de aquí de la universidad trabaja todo, ¿no es cierto?, su día, termina a las 5 de la tarde, y incluso la institución le puede autorizar salir, qué sé yo, media hora antes, y se va a trabajar con adultos mayores, de atender, qué sé yo, en el hogar de Cristo. Y les ayuda, ¿no es cierto?, le hace actividades recreativas, o simplemente colabora en hacer, ¿no es cierto?, conversar con algún adulto mayor. Y de hecho, entonces tiene registro. Y el servicio le paga lo que gasta, el pasaje de traslado. Entonces, nosotros lamentablemente tenemos por separado todo el país, en el país. En nuestro sistema de salud es extraordinariamente bueno, servicio de salud pública, perdón, el Ministerio de Salud es un sistema muy eficiente. Con pocos recursos es muy eficiente. Es a nivel nacional, ¿no es cierto?, tiene una proyección y ha quedado en evidencia durante la pandemia. El que ha dado, ¿no es cierto?, respuesta ha sido el servicio de salud. Pero nos falta integrar entre la salud y lo sanitario, pero lo salud y lo social. Y hay muchos elementos que van paralelos, incluyendo en el ámbito social ¿no es cierto?, de previsión de otros servicios que atienden al adulto mayor. A nivel nacional, cada uno tiene su elemento por separado. Es gasto de recursos innecesario, cuando debería ser un solo elemento central que aborde todo. Y ahí se conjugan todos estos componentes. Bueno, alguna vez mejor lo vamos a conseguir. Pero también aborda aquí los determinantes económicos, los determinantes sociales, que ya lo veíamos, los determinantes físicos, los determinantes personales y los determinantes conductuales, que son componentes centrales para que una persona logre un envejecimiento activo. En caso contrario, difícilmente lo puede conseguir. Por decir algún ejemplo, ¿no? Si la persona tiene malas conductas, malos hábitos, es sedentario, difícilmente va a conseguir un envejecimiento exitoso. De ahí que en el año 2019, este autor, ¿no es cierto?, Hurtama, menciona y saca, ¿no es cierto?, este artículo sobre envejecimiento exitoso y aborda los otros conceptos que están relacionados con este concepto, envejecimiento exitoso. El envejecimiento, ¿no es cierto?, saludable, el envejecimiento activo y el envejecimiento productivo, que han ido, ¿no es cierto?, se han ido acuñando
sistemáticamente en la población distintos autores, ¿no es cierto?, distintas disciplinas, distintas visiones, distintos paradigmas, han ido, ¿no es cierto?, acuñando ciertos elementos de conceptos a contar del envejecimiento activo. Y plantean, ¿no es cierto?, que para que la persona logre un envejecimiento exitoso, hay elementos subjetivos y elementos objetivos. Pero también estos elementos subjetivos y objetivos son aspectos biomédicos y aspectos psicosociales o factores psicosociales. Cuando la persona, ¿no es cierto?, se analizan fundamentalmente aspectos biomédicos y especialmente desde, ¿no es cierto?, el ámbito de la salud y sobre todo, ¿no es cierto?, las condiciones de autonomía, ¿no es cierto?, en la actividad básica de la vida diaria, se vincula fundamentalmente en el ámbito, ¿no es cierto?, de un envejecimiento saludable, en el ámbito físico o psicológico, emocional, ¿no es cierto?, cognitivo. Pero cuando las personas además abordan las actividades básicas de la vida diaria en su conjunto, de su desempeño, aborda el ámbito de desempeño físico, condición física, actitud física, rendimiento físico, el ámbito de la función cognitiva, capacidad cognitiva, su reserva cognitiva, su reserva física también. Pero además los aspectos psicosociales, lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de adaptación, de adaptarse en el ámbito, ¿no es cierto?, psicológico, de entender que tengo distintas etapas y no me quedo pegado en alguna en mi vida, pero además tenga un rol, ¿no es cierto?, de una actividad, de un envejecimiento en la vida, ¿no es cierto?, de ser, ¿no es cierto?, activo, de ser participativo, entonces logro un envejecimiento activo. Pero además, si yo logro solo aquello que sea visto más como un rol de participar y de colaborar y de, ¿no es cierto?, ayudar a la sociedad, claro, entonces ahí es coincidente con un envejecimiento productivo. Pero en su conjunto, el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo y el envejecimiento productivo es cuando una persona en su totalidad, en sus tres componentes, envejece bien, el buen envejecer. Y si yo envejezco bien, si yo tengo un buen envejecimiento, pues entonces tengo un envejecimiento exitoso. Y si tengo un envejecimiento exitoso, tendré un envejecimiento saludable, activo y productivo. De tal manera que este autor aclara en gran medida estas diferencias de conceptos cuando nosotros nos referimos a un tipo o cómo queremos o cómo está envejeciendo una determinada persona o cómo nosotros queremos envejecer. Cuando Fernández Ballesteros, que es una de las autoras que más ha participado de esto de envejecimiento activo y una de las que acuñó también envejecimiento saludable, plantea que para envejecer, ¿no es cierto?, bien y para tener un envejecimiento activo, exitoso, saludable, productivo, ¿no es cierto?, como ustedes quieran llamarle, debemos tener autonomía para participar, para implicarnos en compromisos sociales en la comunidad. Debemos tener asegurada la diversidad de reconocimiento y dignidad.
Fíjense la relevancia que tiene. Para que yo pueda, ¿no es cierto?, envejecer bien, debo tener, ¿no es cierto?, ciudadanía, diversidad y participación. Es decir, autonomía, diversidad, aceptar la diversidad, igualdad, ¿no es cierto? Voy a minimizar esto. Igualdad, ¿cierto? Igualdad que va acompañada de seguridad y bienestar. De tal manera que teniendo esos tres componentes, esos tres elementos que, ¿no es cierto?, se conjugan, la persona tendrá, ¿no es cierto?, una ciudadanía y, ¿no es cierto?, será activa cuando es mayor. Es decir, una sociedad para todas las edades que favorezca la presencia y participación de la gente, sobre todo la gente mayor, adulta mayor, o personas mayores, o adultos mayores, en todos los aspectos de la vida y la dinámica social. Desde, ¿no es cierto?, simplemente ser vecino hasta, ¿no es cierto?, la política de un país. Y participación en todos los aspectos. Participación en su familia, en su entorno, en todo. Cuando se le reconoce esas condiciones, por cierto, independiente de su género, de su edad, de su estado de salud, de todo, cuando se le reconoce todo eso, por cierto, entonces estamos buscando un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso. Y ella plantea, ¿no es cierto?, que y desarrolló este modelo que es muy interesante, ¿no es cierto?, que dice, ¿no es cierto?, las multidimensional y multinivel, ¿no es cierto?, de envejecimiento activo. ¿Cómo interactúan estos componentes, los potenciales determinantes a lo largo de la vida? Y plantea, ¿no es cierto?, tres niveles. El nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. Y en esos tres niveles, ¿no es cierto?, plantea la persona y el contexto. Y plantea los factores históricos y los factores, ¿no es cierto?, actuales. Y de esta manera, en el micro, la genética en la persona, ¿no es cierto?, la genética, la biología, el sexo, la nutrición, los hábitos de salud, el desarrollo de, ¿no es cierto?, repertorios de conductas de temprana edad. Es decir, lavarse los dientes. No debo enseñarle a una persona adulta mayor que se tiene que lavar los dientes. Debe haberla incorporado en, ¿no es cierto?, sus hábitos desde niño. La persona. En el contexto, meso, posición familiar, escolaridad, nivel de escolaridad, red social que se disponga. Anoche escuchaba, ¿no es cierto?, al doctor, no me acuerdo el apellido del inmunólogo que trabaja en la Pontificia, y plantea justamente que él se regresó a Chile por la necesidad de construir ¿no es cierto?, y tener que sus hijos tuviesen red social, su red social de familia, ¿no? Y eso es muy relevante, la red social. Los eventos vitales, ambiente físico y servicios de salud. Todos estos componentes están, ¿no es cierto?, en el contexto, en el meso, y que influyen sobre el individuo, la persona. Pero también el macro nivel, sistemas de educación, sistema educativo. Asegurar la educación de calidad para toda la población es un desafío de país, de sociedad.
Y de esa forma, ¿no es cierto?, lograremos ser un país desarrollado, pero sobre todo un país en igualdad de condiciones para las personas, de oportunidades, más que condiciones, de oportunidades para las personas. Sistema de protección social. ¿Para qué hablar de las AFP? Pues si las AFP no son sistema de protección social, no son, ¿no es cierto?, previsional. En lo personal, yo ahora, este año, cumplo 65 años y entro al proceso, ¿no es cierto?, de tener que jubilar, pero obviamente mi intención es seguir trabajando a lo menos 5 años más sin problema, porque además me siento bien, estoy bien, pero en mi periodo, ¿no es cierto?, de 40 años, ya casi de imposiciones, en dos grandes oportunidades se perdió el primer año, en la primera vez, ¿no es cierto?, el 40-50% de lo que tenía ahorrado. Últimamente se perdió el 30% y nadie me asegura nada. Nadie responde por nada. En tanto, el sistema de la AFP seguía cobrando, seguía, ¿no es cierto?, ganando dinero. Y nosotros, ¿no es cierto?, que teníamos depositado el dinero, o nos obliga el sistema, porque no tenemos alternativa, nos obliga el sistema de tener ahí el dinero, ¿qué posibilidades tenía? Fondo E, el más seguro, fue el que más perdió, ahí lo tenía. Entonces, ¿quién asegura eso? Eso no es un sistema de previsión social, no es un sistema de, ¿no es cierto?, que asegure a la población aquello. Sistema sanitario, sistema cultural y los valores de la sociedad. Acuérdense que hoy día nuestra sociedad y en el mundo en general, pero especialmente en nuestra sociedad chilena, lo que más se ha perdido es la confianza. Y se ha perdido la confianza porque las instituciones, las personas que deben dar ejemplo, no han estado a la altura de las circunstancias. En todos los niveles, desde la religión hasta la política, desde la religión hasta la justicia, todo, ¿no es cierto?, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y, por cierto, la gente no tiene confianza, porque detrás de cómo uno se comporta están los valores. Y nuestra sociedad, en aquellas personas que ha depositado confianza como instituciones y no han estado a la altura, han roto, ¿no es cierto?, los valores. Y si ellos bueno, ¿qué les queda al resto? Entonces, ¿en qué puede creer la persona? Y ahí nace justamente todos estos componentes, es el nido para que todos se justifiquen que pueden hacer lo que quieren. Desórdenes, ¿no es cierto?, atentados, todas las cuestiones, porque, claro, entonces, porque no y además a los que se les debe castigar también, con, ¿no es cierto?, ejemplos, no se hace. Entonces, hay un elemento que debemos cambiar ¿no es cierto?, valores, nuestra cultura. Y eso, ¿de dónde está el cambio? En las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son las que deben construir estas, ¿no es cierto?, formas que sea cohesionada entre cómo se comporta el individuo y cómo, ¿no es cierto?, dice que él se comporta. Y de tal manera que en esos aspectos los ámbitos culturales son absolutamente relevantes y la cultura se va construyendo en los países. Y por tanto, debemos asegurar aquello. Factores, y cuando la persona ya, ¿no es cierto?, ha avanzado, factores actuales. Factores actuales. Y aquí los factores actuales, ¿no es cierto?, los hábitos de salud. ¿Qué hábitos de salud tienen? La reserva cognitiva que haya generado una persona. ¿Y quién le genera la reserva cognitiva? La educación, pues. La reserva cognitiva es un elemento fundamental y que incluso
tiene una directa relación para que se atenúe y disminuya, ¿no es cierto?, la pérdida cognitiva y en muchos casos pueda caer en demencia a las personas cuando son mayores, porque se les termina su reserva cognitiva. La regulación emocional, absolutamente relevante. Los niños hoy día llegan y hacen lo que quieren. Entonces, debemos tener ciertos elementos que la familia sea la que vaya controlando los ámbitos emocionales. La autoeficacia y el control, el manejo del estrés. Yo recuerdo que cuando estuve en Japón, asistí a unos eventos culturales. Yo no sé qué hacen, pero cómo lo hacen con los niños. Y estaba lleno de niños, un evento cultural. Pero durante el acto cultural no se escuchaba ni un llanto, ni un quejido, ni una cosa de un niño que interrumpiera. Una cosa impresionante. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Cuestión cultural. El ámbito, ¿no es cierto?, de la conducta prosocial. Hay personas, ¿no es cierto?, que tienen hábitos prosociales y otros que son antisociales. Y debemos construir factores prosociales en todos los niveles, pero que no sea solo del dicho, sino que sea del hecho también. En el ámbito, ¿no es cierto?, personal tenemos estos aspectos, pero en el ámbito de el meso, apoyo social y familiar, eventos vitales, no lo vi anteriores, no se los resalté anteriormente, pero los eventos vitales. Y en los eventos vitales todos hemos tenido algún evento vital que nos hace cambiar nuestra conducta, que nos hace cambiar el norte, por dónde vamos. Estoy seguro que ustedes todos han tenido algún evento vital que ha sido fuerte para uno, el impacto que ha tenido, y ha dicho, no, por aquí no debo seguir, voy por acá, debo cambiar mi rumbo. Y quien no lo ha tenido, lo va a tener seguramente. O probablemente no lo ha pesquisado, que lo ha tenido. Pero seguro que ustedes, como yo lo he tenido, esos son eventos, y lo puede tener en todo momento de la vida. Con mi padre yo peleé todos los años, ¿no es cierto?, de estudiante, le decía, papá, no fumes, no, deja de fumar, te vas a enfermar. Obviamente no me obedecía y discutíamos. Obviamente él era el padre. Pero cuando tenía 60 años, mi padre, murió el mejor amigo, y quizá el único que tenía, y era de pocos amigos, murió, y cuando asistió al funeral, supo que había muerto de cáncer de pulmón por el cigarro. No fue necesario que yo le siguiera, ¿no es cierto?, diciendo, padre, deja de fumar. Solo dejó de fumar. Fue tan importante, tan impactante ese evento vital para él, que dejó de fumar, y después de ahí en adelante vivió 26 años más, pudo haber vivido mucho más seguro, y lamentablemente murió justamente de cáncer pulmonar, mi padre, secundario al seguro, al cigarro. Pero en esos 26 años después peleaba con las personas que fumaban, los retaba. A algunos hijos, ¿no es cierto?, también los retaba que fumaban. Y no dejaba que fumaran frente a él. Bueno, un evento vital. Todos tenemos eventos vitales. Otro componente, la pensión, la renta, la disposición de aprendizaje, ambiente físico, favorable, por cierto, servicios sociales y sanitarios, nuevamente en un elemento actual. Es decir, nosotros en cualquier momento podemos hacer nuestro estudio, aquí y después, ¿no es cierto?, acá. En qué condiciones hemos transitado nuestra vida. Y nuevamente, en el macro, sistema de salud, protección social, sanitaria, cultural, valores culturales, valores y cultura. Y
los estereotipos de vejez que puedan haber. Pues bien, si tenemos en consideración estos aspectos, el micro, el meso y el macro, pues bien, y si todo ha coincidido y han, ¿no es cierto?, interrelacionado en nuestra existencia, pues bien, tendremos un sujeto con salud, con un ajuste físico, con función cognitiva, con aspecto físico y aspecto positivo de la vida, e implicancia social, ¿no es cierto?, que está involucrado socialmente, proactivamente, que contribuye, es prosocial, y por tanto aquí se forman o se aparecen las formas de envejecer. E idealmente que todos logremos envejecer en forma activa, en forma exitosa, en forma saludable, en forma positiva, en forma ¿no es cierto?, productiva, pero por sobre todo envejecer bien, para ser un aporte en todo nuestro periodo de la vida a la sociedad y por cierto a nuestro planeta. Creo que eso es absolutamente relevante para entender cuando el equilibrio, ¿no es cierto?, entre los factores que influyen de envejecer bien o envejecer mal y que van, ¿no es cierto?, acumulándose y que yo los puedo ir, ¿no es cierto?, ver hacia dónde inclino la balanza. Nosotros trabajamos también este modelo balance-desbalance. Hacia dónde, ¿no es cierto?, inclino, ¿no es cierto?, mi fuerza hacia que, ¿no es cierto?, mejore mis condiciones de envejecer. Van influyendo, ¿no es cierto?, gradualmente, que va afectando, ¿no es cierto?, las condiciones de la vida y la existencia de la persona, la edad. La medida en que envejecemos, la edad es un elemento que va acumulando, ¿no es cierto?, de daño, deterioro, deleterio, ¿no es cierto?, efecto deleterio del envejecimiento. La edad. ¿Cuánto vivimos? Y personas que podrían, ¿no es cierto?, mi suegro tiene 100 años, pero muchas personas mueren, que son a los 60, a los 65, 70. Y el genoma, lo máximo que se ha documentado son 122, 126 años en algunos casos, pero hay duda. Pero pasados los 100 años ya difícilmente la persona, ¿cierto?, va a tener una esperanza de vida larga. La fragilidad es un elemento fundamental ahí. Entonces la edad influye sobre cuánto se va deteriorando. La morbilidad, cuántas enfermedades se han ido acumulando. Los hábitos negativos, el sedentarismo, ¿no es cierto?, la sobrealimentación o, ¿no es cierto?, el sobrepeso, la obesidad, el IMC alto. Lo que yo he visto, todas las personas nanogenarios, octogenarios, centenarios, todos los que son de esa categoría, ¿no es cierto?, de edad, todos son o han sido normopeso o enflaquecidos, pero sobre todo normopesos. Pueden llegar enflaquecidos a esa edad, pero han sido normopesos. Pero es mucho mejor ser enflaquecido que obeso para vivir más. Género masculino. Nosotros morimos antes que las mujeres. Baja educación. La baja educación, la pobreza, es un elemento. El tabaquismo, el sedentarismo e inactividad física, el aislamiento social, la pobreza, el alcohol en exceso. Una copa de alcohol no le hace mala, pero con alimento. Pero el exceso de alcohol, las borracheras, ¿no es cierto?, eso es absolutamente dañino. Genética inadecuada, la polifarmacia, y eso depende de ustedes cuando sean médicos. La polifarmacia. Las personas que tienen, ¿no es cierto?, personas que tienen cóctel de medicamentos, 10, 12, 15 medicamentos. O sea,
el médico, ¿no es cierto?, sobre todo atención primaria, debería registrar qué medicamentos son necesariamente o son absolutamente necesarios que la persona tenga. Y hay muchos que, ¿no es cierto?, la persona se automedicamenta y hay que tenerlo presente. El consumo de drogas, estado civil, los viudos, no forma redes, viudos y viudas, pero sobre todo los viudos. Las viudas siempre reviven las personas. La mujer que queda viuda como que revive. El hombre viudo se le viene el mundo encima y se muere muy pronto. Y otros factores. ¿Y qué otros componentes son favorables para envejecer bien? Pues bien, educación alta. Educación alta, alta educación. Y ojalá, ¿no es cierto?, tengamos calidad de educación en todos los niveles, desde la sala cuna hasta la universitaria. Hábitos positivos, el ejercicio físico moderado es absolutamente necesario. Que sea, ¿no es cierto?, la persona saludable, que tenga, ojalá, nada de enfermedades, pero que las tenga sea las mínimas. Y controladas, por cierto. Y compensadas, además. Nivel cognitivo alto. Motricidad alta. Que tenga buena condición física. Por ejemplo, caminar rápido. Cuando sea la persona mayor, debe caminar rápido. Y los jóvenes hoy día caminan súper lento. A paso, ¿no es cierto?, de mall, a paso de caminata conversando. No, hay que caminar rápido. Y también lento, pero idealmente es caminar rápido, porque así se mantienen las fibras, ¿no es cierto?, tipo 2, las rápidas, las fibras musculares. Redes y participación social, familia, las redes sociales. IMC normal o bajo. Lectura, leer mucho. Ocio y recreación, fundamentalmente. Este artículo de los japoneses se refiere al ocio, justamente. ¿Cuánto impacto tiene el ocio sobre, ¿no es cierto?, el buen envejecer? Tener espacios de ocio. En nuestra cultura, en nuestro país, trabajamos exceso. Tenemos muy poca, ¿no es cierto?, espacio de ocio, de ir a hábitos culturales. La recreación, la resiliencia, el nivel socioeconómico adecuado. No ser millonario, pero tener un nivel socioeconómico adecuado. Genética apropiada. Nivel ¿no es cierto?, inflamatorio bajo. Sabemos que en la medida que vamos envejeciendo, los factores proinflamatorios aumentan. Pero aumentan también porque tengamos, ¿no es cierto?, sobrepeso o seamos sedentarios. También eso influye. O el tipo de alimentación que consumimos. La cultura apropiada. Lugar geográfico en el cual vivimos, no zonas de sacrificio, no, la sexualidad activa y otros. Todos esos componentes son elementos favorables. La sexualidad activa porque también está relacionada con los afectos. Y las personas, ¿no es cierto?, necesitamos afectos, necesitamos, ¿cierto?, ser queridos y querer, por cierto. De tal manera que en esos aspectos, ojalá contribuyamos y tengamos presente qué elementos debemos potenciar y qué elementos debemos despotenciar para envejecer bien, y lograr un envejecimiento exitoso. ¿Alguna pregunta para que hagamos un break? En este momento tenemos 15 personas, 14 estudiantes y conmigo 15. ¿Alguna pregunta a lo que conversamos, lo que les relaté? Voy a detener la grabación.
¿Preguntas? ¿O nos damos un break? Son las 10:32. ¿Les parece que nos demos unos 20 minutitos de descanso? Sí, Doc. Y partimos 5 para las 11, ¿les parece? 5 para las 11. Sí, profe, perfecto. Ok. Nos vemos entonces 5 para las 11.